Durante Das Spoke Apocalypse pudimos ver cómo Otto creaba una nueva línea temporal a partir de una de las ramas del Imaginary Tree. Sin embargo, debido al ataque de una de las entidades del espacio imaginario, Otto quedaría severamente herido, impidiendo así influir en el nuevo mundo. Pero... ¿y si eso nunca hubiera pasado? En el día de hoy teorizaremos sobre qué hubiera pasado si Otto nunca hubiera muerto en el espacio imaginario. Hablaremos de su influencia en el nuevo mundo y las grandes consecuencias que ocurrirían en la línea temporal real. Sin nada más que decir, comencemos con la teoría. Antes de comenzar, es importante saber el lore de Otto para poder entender la teoría. Hace poco hice un vídeo resumen sobre su vida, por lo que, si os queréis informar sobre esta, os estaré dejando el vídeo en la esquina superior derecha de la pantalla. Dicho esto, prosigamos con la teoría. Tras la dura batalla contra Durandal y Kiana, Otto aprovecharía el portal del vacío para transportarse al espacio imaginario y finalmente lograr su deseo de hace 500 años. Sin embargo, el Imaginary Tree le daría a Otto una última prueba. Otto tendría que derrotar a centenares de clones de sí mismo antes de poder siquiera acercarse al tronco. Tras mostrar una clara ventaja, el árbol reaccionaría creando una bestia colosal parecida a la que Kale luchó hace 500 años. Aquí es donde las cosas cambiarían. En la animación podemos ver cómo tras decapitar al monstruo, Otto bajaría la guardia y marcharía lentamente al árbol imaginario. Como consecuencia de esto, la bestia tendría tiempo suficiente para empalar a Otto por la espalda y dejarlo sin fuerzas. Fue gracias a su determinación y a la ayuda de Void Archives que pudo seguir adelante y lograr su objetivo. Aunque en verdad, esto solo era una excusa para evitar que Otto regresara con vida al pasado. Todo eso terminaría con Otto usando sus últimas fuerzas para acabar con la bestia Honkai del pasado, muriendo en el proceso. Volvamos unos segundos atrás, justo antes de que los Ottos se fusionaran. Como podemos ver, Otto se tomaría un respiro, para luego darse la vuelta y observar cómo los enemigos se apilaban entre ellos formando así la bestia. Ignorando este dato, y el cómo Otto no hizo nada para detener el proceso de formación, crearemos nuestra propia línea temporal y cambiaremos esto. Tras atravesar varios enemigos con la espada Xuan Yuan, Otto se daría la vuelta y aprovechando que todos los enemigos estaban en el mismo lugar, utilizaría la misma habilidad que usó contra Durandal y acabaría con todos ellos de un golpe. Hay que aclarar que en ese momento, Otto no se había convertido aún en falso dios Otto. Dicho esto, Otto marcharía a paso acelerado hacia el tronco del árbol sabiendo que, en cualquier momento, este podría ser atacado de nuevo. A partir de aquí quedarían dos opciones. La primera sería que Otto soltara Void Archives y la segunda que lo trajera a la nueva línea temporal. En el caso de que Otto dejara Void Archives en el espacio imaginario, esta teoría no tendría sentido, ya que parece ser que el punto de aparición de cualquier cosa transportada de un universo a otro es la cima de la cúpula. Por lo que, sin Void Archives, las probabilidades de supervivencia serían nulas. Es verdad que, al ser el mismo portador, pero 500 años en el futuro, Otto podría tener alguna conexión con el Void Archives del pasado, pero esto es muy rebuscado por lo que ignoraremos esta posibilidad. Sin embargo, con Void Archives, Otto podría usar alguna Divine Key que le permitiera llegar a salvo al suelo. Una opción podría ser usando la Star of Eden para caer más despacio, ya que esta Divine Key puede controlar la gravedad. Y otra podría ser usando las cadenas de la Oath of Judah al estilo Spider-Man para llegar al suelo a salvo. Tras esto, Otto acabaría con la bestia Honkai y su nueva historia comenzaría. Los posibles caminos que Otto podría tomar son infinitos, pero en este vídeo desarrollaré las dos posibilidades más probables. Tras esto, narraré un pequeño resumen de lo que este cambio supondría a la línea temporal real. Dicho esto, comencemos con el primer camino. Esta es una posibilidad que se puede narrar brevemente. Tras 500 años de vida, Otto lograría su objetivo. Sin embargo, este decidiría no influir de ninguna forma, por lo que desapareciendo en el polvo del impacto de la Abyss Flower simulada, Otto marcharía a un lugar alejado de Colosten, sellaría a Void Archives y acabaría con su vida, dejando al nuevo mundo tomar su propio camino. Seguramente para muchos esta opción no tenga sentido,
Es decir, ¿por qué alguien querría volver a guiar al mundo después de haber renunciado a su puesto de Chixal días antes? Esta pregunta tiene una respuesta simple. Al saber los acontecimientos de los próximos 500 años, Otto decidiría guiar al mundo nuevo con los conocimientos aprendidos. En la línea temporal original, Otto se rebelaría contra Chixal saliendo victorioso y tomando las riendas del mundo. Sin embargo, en esta línea temporal, sería Kallen quien tomaría la iniciativa. Hay que recordar que el Otto de esta línea temporal sigue vivo, por lo que seguramente este se uniría a Kallen siguiendo sus ideales. Este le contaría cómo su hermana la había manipulado para soltar las bestias Honkai que acababan de interrumpir su ejecución. Kallen lo abofetaría nuevamente y tras una discusión, ambos se levantarían contra los Apocalypse, tomando el control de la familia y reunificándolas en una sola facción. Otto comandaría la parte política de Chixal y Kallen la parte militar de esta, creando una nueva orden de valquirias capaces de luchar contra el Honkai basándose en la moral caslana. Respecto al linaje Shariak, este no existiría debido a que Otto aún no había encontrado a la heredera que tomase la sangre de Lanor sin morir en el proceso. Tras calmarse el ambiente y restaurar el sistema de Colosten, Otto le comentaría los sucesos que le llevaron a los experimentos de la Caja Negra, el despertar de la Caja Dorada, la naturaleza de la Gran Plaga, el descubrimiento de Void Archives y los experimentos con los restos de Lanor. Kallen le pediría a Otto que a partir de ahora usara sus poderes para el bien y con el tiempo, Chixal se convertiría en una fuerza poderosa y estable en la lucha contra el Honkai. Pero espera, ¿qué pasa con el Otto de la línea original? Por supuesto que este estado de estabilidad no vendría solo de esta pareja, claro que no. Si repasamos el proyecto Ember, recordaremos que el dar avances tecnológicos a una humanidad más primitiva acelera el desarrollo del Honkai, por lo tanto, no sería muy inteligente proporcionar estos avances de golpe. Sin embargo, hay otros métodos más viables que lograrían evitar este problema. Ayudar solo cuando alguien de la línea alternativa descubre un concepto. Pero claro, antes de esto, nuestro Otto crearía un último clon de Soulium para restaurar su infección del espacio imaginario, cambiando su apariencia y ocultando su verdadera identidad del resto, excepto a su yo del pasado. Tras esto, Otto marcharía hacia la iglesia para hablar con el soberano de Chixal y contarle sobre su verdadera identidad. Este último no le creería, y para demostrar que lo que decía era verdad, este invocaría a Void Archives, eliminando toda duda de su yo del pasado. Sabiendo esto, Otto pasaría sus conocimientos poco a poco a la humanidad, evitando así hacer cualquier experimento extremo. Después de todo, sería un desperdicio tirar esos conocimientos a la basura. Finalmente, tras décadas luchando por la humanidad, Kallen y Otto morirían de manera natural. Sus vidas dedicadas a hacer un mundo mejor habían terminado. Por parte de nuestro Otto, aún quedaba una última misión para él. Otto agarraría a ambos Void Archives y se marcharía al sótano de la iglesia, sellándolos nuevamente y permitiendo al mundo seguir su camino natural. La vida de nuestro Otto había acabado. Algo que puede pasar desapercibido en todo esto es el hecho de que sin Void Archives los acontecimientos de Post-Honkai Odyssey, Alien Space y Honkai Star Rail no tendrían lugar. El simple hecho de que Void Archives desapareciera de la línea temporal real acabaría con la saga de Honkai por completo. Si Void Archives nunca hubiera convencido a Well del viaje espacial, la vida en la Tierra hubiera seguido su camino natural. No sabemos si nuestros héroes lograrían derrotar a la Sky People, pero en el caso de que lo lograran, el Honkai acabaría ahí. Void Archives es la razón por la que Honkai continuará. Esta parte la estoy grabando el mismo día de la subida de este vídeo, o sea, el 14 de agosto de 2022. Ahora os explico el porqué. Mientras creaba este vídeo, diversas cosas pasaron dentro de mi vida personal, y debido a que mi canal aún no tiene 500 subs, no pude dejar una publicación de comunidad para avisaros del retraso de este vídeo. Sin embargo, tengo un servidor de Discord abierto, el cual está disponible en los idiomas en español e inglés, por lo que, si queréis estar al tanto de las noticias del canal, os recomiendo que entréis a través del link en la descripción. Os estaré esperando. Ahora sí que sí, sin nada más que decir, nos vemos como siempre, con más.